Esa noche cuando llegué a casa y el portero cerró el portón antes de que pudiera entrar, sentí que el mundo se detenía. Don Miguel me miró con una seriedad que nunca le había visto en los 3 años que llevaba trabajando ahí. «Señora Carmen», me dijo en voz baja, «su exmarido ha estado vigilándola. No duerma aquí esta noche. Mañana va a entender todo». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban mientras sostenía las llaves de mi auto. ¿Vigilándome? ¿Por qué? Habían pasado ya 8 meses desde el divorcio. ¿Qué más podía querer de mí después de haberme dejado por una mujer 20 años menor? Don Miguel sacó su celular y me mostró algo que me heló la sangre. Eran fotografías mías, entrando y saliendo del edificio, en el supermercado, en la peluquería, en la casa de mi hermana, todas tomadas en las últimas semanas. ¿Quién tomó estas fotos?, le pregunté, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Un hombre en un auto gris. Ha estado estacionado ahí enfrente casi todas las noches. Esta tarde vi cuando su exmarido se le acercó y le pasó dinero. Después escuché algo que me puso los pelos de punta, señora. Por eso no puedo dejarla entrar. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Las palabras de don Miguel seguían resonando en mi cabeza mientras manejaba hacia el hotel más cercano. Mis manos todavía temblaban sobre el volante. Después de 32 años de matrimonio, después de todo lo que había soportado, ahora esto. Pero déjenme contarles desde el principio para que entiendan cómo llegué hasta aquí. Me llamo Carmen Flores de Mendoza, tengo 63 años y durante más de 3 décadas fui la esposa perfecta. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 23 años. Él era un contador ambicioso de 28, con grandes sueños y una sonrisa que me derretía. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una boda sencilla en la parroquia de mi colonia. Mi mamá me dijo ese día: «Mija, el matrimonio requiere sacrificio. La mujer es la que sostiene el hogar». Y vaya que tomé esas palabras en serio. Los primeros años fueron buenos. Roberto trabajaba largas horas y yo me encargaba de la casa. Cuando nació nuestra hija Daniela, dejé mi trabajo como secretaria en una escuela. «No tiene sentido que trabajes», me dijo Roberto. «Con lo que ganas apenas y pagaríamos a alguien para que cuide a la niña. Es mejor que tú te quedes en casa». Y yo acepté, porque eso era lo que se esperaba de una buena esposa. 3 años después, llegó nuestro hijo Javier, y mis días se volvieron un remolino interminable de pañales, biberones y noches sin dormir. Pero yo era feliz, o eso me decía a mí misma. Veía a Roberto progresar en su carrera, abrir su propio despacho contable, y me sentía orgullosa. Yo era quien planchaba sus camisas a las 5 de la mañana para que saliera impecable a sus juntas. Yo era quien preparaba cenas para sus clientes importantes, quien sonreía y servía café mientras ellos hablaban de negocios. Yo era quien se quedaba despierta cuando los niños tenían fiebre para que él pudiera dormir y rendir bien en el trabajo al día siguiente. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Daniela se convirtió en una adolescente difícil, siempre demandando ropa de marca y el último modelo de celular. Javier era más tranquilo pero igualmente exigente. Y Roberto, bueno, Roberto cada vez llegaba más tarde a casa. «Tengo muchos clientes, Carmen», me decía. «Esto es por nuestro futuro, por darles lo mejor a los niños». Y yo le creía, siempre le creí. Cuando Daniela cumplió 15 años, Roberto insistió en hacerle una fiesta por todo lo alto. Rentamos un salón elegante, contratamos mariachi y hasta trajimos un grupo musical que estaba de moda. Nos endeudamos por más de 2 años para pagarla, pero Roberto decía que era importante, que nuestra hija lo merecía. Yo preparé casi toda la comida con mis propias manos para ahorrar. Pasé 3 días completos en la cocina haciendo tamales, mole y arroz para 200 personas. Mis manos quedaron hinchadas y quemadas, pero la fiesta fue un éxito.
Daniela ni siquiera me dio las gracias. Estaba demasiado ocupada tomándose fotos con sus amigas. Mi vida se convirtió en servir a todos. Roberto quería sus comidas a tiempo, su ropa limpia, su casa impecable. Los niños querían todo servido en bandeja de plata. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie notaba cuando me enfermaba o cuando estaba cansada. Recuerdo una vez que me desmayé en la cocina por la presión alta. Desperté en el piso, sola. Todos se habían ido sin darse cuenta. Roberto a su oficina, los niños a la escuela. Me levanté, me tomé un vaso con agua y seguí preparando la comida del día. Cuando los niños entraron a la universidad, pensé que las cosas mejorarían, que tal vez Roberto y yo podríamos reconectarnos, viajar, disfrutar, pero no. Daniela estudiaba diseño de modas en una universidad privada carísima. Javier estudió administración de empresas y decidió hacer una maestría en el extranjero. Todo era caro, todo requería dinero. Roberto trabajaba más que nunca. Yo me quedaba sola en una casa cada vez más vacía, esperando que alguien me necesitara. Mis amigas me decían que me veía cansada, que había envejecido mucho en poco tiempo. Yo me miraba al espejo y ya no reconocía a la muchacha alegre que fui alguna vez. Mis manos estaban ásperas de tanto lavar y limpiar. Mi espalda dolía de cargar las bolsas del súper sola, de trapear pisos, de hacer camas que nadie agradecía. Había subido de peso por el estrés y porque comía a deshoras, normalmente lo que sobraba en las ollas después de servir a todos. Pero seguía adelante, porque eso hace una buena esposa, una buena madre. Te sacrificas sin esperar nada a cambio. Roberto empezó a llegar cada vez más tarde. Primero eran las 9 de la noche, luego las 10, después la medianoche. Siempre con la misma excusa: trabajo, clientes, papeles que revisar. Su celular sonaba a todas horas y él salía al jardín para contestar. Es confidencial, Carmen. Asuntos de clientes, me decía. Yo asentía, tragándome las sospechas que empezaban a crecer en mi pecho como una mala hierba. Una noche encontré un arete en su auto, un arete pequeño, dorado, en forma de mariposa. Cuando le pregunté, él se enojó. Ahora resulta que me estás espiando. Debe ser de alguna clienta. Me dan aventones o los llevo a revisar documentos. No seas ridícula, Carmen. Me hizo sentir tonta, celosa, paranoica. Me disculpé yo con él. Así de bien me había entrenado para dudar de mí misma. Esa noche en el hotel, acostada en una cama que no era la mía, con el celular en la mano, le marqué a don Miguel. Necesito saber qué escuchó exactamente, le dije. Hubo un silencio largo del otro lado. Señora Carmen, escuché cuando su exmarido le dijo al tipo que la estaba siguiendo que necesitaba saber sus rutinas exactas, que necesitaba saber cuándo estaba sola, cuándo salía, con quién se veía, y luego dijo algo que me asustó mucho. Necesito asegurarme de que todo esté en orden para cuando llegue el momento. No sé qué significa eso, señora, pero no me gustó cómo sonó. El miedo me recorrió entera. ¿Cuál momento? ¿Qué estaba planeando Roberto? Ya me había quitado todo en el divorcio. Bueno, casi todo. La casa donde vivía ahora era mía. Había sido de mi mamá. Y ella me la heredó a mí solamente. Era lo único que Roberto no había podido tocar. ¿Acaso quería quitármela también? ¿O era algo peor? No pude dormir esa noche. Le di vueltas y vueltas a todo en mi cabeza. Tenía que entender cómo había llegado hasta este punto, vigilada como una criminal por el hombre con quien compartí más de 3 décadas de mi vida. El principio del fin comenzó hace 2 años. Roberto llegó una noche de viernes más temprano que de costumbre. Me encontró en la sala, viendo mi telenovela favorita, algo que solo podía hacer cuando estaba sola porque a él le parecía una pérdida de tiempo. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Carmen, tenemos que hablar, dijo. Mi corazón se aceleró. Nada bueno comienza con esas palabras. He estado pensando mucho en nosotros, continuó sin mirarme a los ojos.
Los niños ya están grandes, ya no nos necesitan. Tú y yo ya no tenemos nada en común. Creo que debemos tomar caminos separados. Así, sin más. 32 años resumidos en 3 frases frías. Me quedé paralizada. ¿Hay alguien más? Logré preguntar con un hilo de voz. Él se ofendió. Se puso de pie. ¿Ves? Siempre con tus inseguridades, con tus celos. No todo es sobre eso, Carmen. Simplemente ya no te amo. Ya no siento nada. Me has dejado de atraer hace años. Sus palabras fueron como cuchillos enterrándose en mi pecho. Me culpaba a mí, que había dedicado mi vida entera a hacerlo feliz. A mí, que me había olvidado de quién era para hacer lo que él necesitaba. Me fui a la recámara llorando, sintiendo que el mundo se me caía encima. Él se quedó en la sala, tranquilo, como si acabara de comentar el clima. A la mañana siguiente, me levanté con los ojos hinchados pero decidida a luchar por mi matrimonio. Preparé su desayuno favorito, me arreglé lo mejor que pude y cuando bajó le supliqué que reconsiderara. Podemos ir a terapia, Roberto, podemos intentarlo. No tires a la basura todos estos años. Él suspiró como si yo fuera una niña molesta. Ya está decidido, Carmen, ya hablé con un abogado. Voy a ser justo contigo. No te preocupes. Pero esto se acabó. Las siguientes semanas fueron un infierno. Roberto se movió a la recámara de visitas. Apenas me hablaba. Cuando intentaba hablar con mis hijos para contarles lo que estaba pasando, ellos tomaron el lado de su padre. Mamá, papá tiene derecho a ser feliz, me dijo Daniela por teléfono. No puedes obligarlo a quedarse contigo si ya no te quiere. Tienes que dejarlo ir. Javier fue más directo. Mamá, no seas dramática. Es normal que la gente se divorcie. Ya estás grande, supéralo. Nadie me preguntó cómo me sentía yo. Nadie me consoló. Un mes después, Roberto llegó con los papeles del divorcio. Su abogado había sido muy generoso, según él. Me daría una pensión mensual de 4,000 pesos. 4,000 pesos después de 32 años de matrimonio, de haber sacrificado mi carrera, mi juventud, mi identidad. La casa donde vivíamos, que habíamos pagado juntos durante 20 años, sería para él. Los ahorros se dividirían, pero resultó que no había muchos ahorros. Roberto había usado casi todo para los gastos de los niños, según decía. Yo me quedaría prácticamente sin nada. Lo único que tenía era la casa de mi mamá, donde estaba viviendo ahora. Firmé los papeles llorando. No tenía fuerzas para pelear. No tenía dinero para un abogado mejor. Me sentía vieja, cansada, derrotada. Roberto se veía aliviado, casi feliz. Vas a ver qué es lo mejor para los dos, Carmen, me dijo mientras guardaba los papeles. Ahora ambos podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Yo tenía 61 años, sin trabajo, sin ahorros, sin nada más que una casa vieja y recuerdos amargos. 2 semanas después del divorcio, vi las fotos en Facebook. Roberto con una mujer joven, guapa, de unos 40 años. Abrazados, sonrientes, en un restaurante elegante. Mi amiga Lucía fue quien me las envió. Lo siento mucho, Carmen. Pensé que debías saberlo. Las fotos tenían fecha de 3 meses atrás. 3 meses. Roberto ya estaba con ella desde antes del divorcio. Todas sus mentiras, todo su discurso de que no había nadie más, todo era falso. Investigué un poco, con la ayuda de Lucía, que sabe moverse en las redes sociales mejor que yo. La mujer se llamaba Verónica. Era gerente de ventas en una empresa donde Roberto llevaba la contabilidad. Nunca había estado casada, no tenía hijos, y por sus fotos se veía que llevaba una vida muy diferente a la mía. Gimnasio, viajes, restaurantes caros, ropa de marca. Todo lo que yo nunca tuve porque siempre puse a mi familia primero. Me hundí en una depresión profunda. Había días que no quería levantarme de la cama. No veía sentido a nada. Mis hijos apenas me llamaban, siempre ocupados con sus propias vidas. Cuando les conté sobre Verónica, Daniela me dijo: «Ay, mamá,
Supéralo ya. Papá está feliz. ¿No quieres que sea feliz? Sentí que me ahogaba. ¿Quién preguntaba si yo era feliz? ¿Quién se preocupaba por mí? Fueron mis amigas quienes me salvaron. Lucía, Rosa y Patricia, mis amigas desde la secundaria. Ellas venían a visitarme, me sacaban a caminar, me obligaban a comer. Carmen, me dijo Rosa un día, tienes que reaccionar, sé que duele, pero no puedes quedarte así. Tienes que salir, hacer cosas, vivir tu vida. Tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Poco a poco empecé a salir más. Iba al mercado, a la iglesia, a tomar café con mis amigas. Empecé a arreglarme un poco más, a preocuparme por mí misma. Me corté el cabello, me compré ropa nueva con la pensión que Roberto me daba. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en décadas estaba tomando decisiones solo para mí. También empecé a llegar más tarde a casa. Antes siempre estaba encerrada desde que oscurecía, por costumbre, porque así había vivido siempre. Pero ahora me quedaba platicando con mis amigas hasta las 9 o 10 de la noche. A veces íbamos al cine o a cenar algo sencillo. Don Miguel, el portero, siempre me recibía con una sonrisa. Yo le daba propina extra porque era amable, porque me preguntaba cómo estaba, porque era uno de los pocos hombres que me trataba con respeto. Fue don Miguel quien empezó a notar cosas extrañas. Señora Carmen, me dijo una tarde, ¿usted conoce a alguien que maneje un auto gris? Lo he visto estacionado ahí enfrente varias veces. Yo le dije que no, que probablemente era visita de algún vecino. No le di importancia. Pero don Miguel es observador. Siguió viendo ese auto y empezó a anotar las placas, las horas. Eso fue lo que me salvó. La noche que don Miguel me cerró el portón, él ya llevaba días documentando todo. Fotos del auto, fotos del hombre que me seguía y, lo más importante, el video donde se ve claramente a Roberto entregándole dinero a ese hombre. Don Miguel es de los de antes, de los que cuidan a sus vecinos, y él sabía que algo malo se estaba cocinando. En el hotel esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber qué estaba tramando Roberto. A la mañana siguiente llamé a un abogado que me recomendó Lucía. El licenciado Vargas era un hombre mayor, de unos 70 años, con mucha experiencia. Cuando le conté mi situación y le mostré las fotos y videos que don Miguel me había enviado, su expresión se puso seria. Señora Carmen, esto es acoso. Es ilegal que su exesposo la mande seguir. Podemos levantar una denuncia, me dijo. Pero primero necesitamos entender qué está buscando él. ¿Tiene usted algo de valor que él pudiera querer? ¿Propiedades? ¿Dinero? ¿Algo? Le conté de la casa de mi mamá, la única propiedad que tenía a mi nombre. El licenciado asintió pensativo. Es posible que quiera encontrar la manera de quitársela, o peor, podría estar buscando evidencia para acusarla de algo y quedarse con esa casa. ¿Usted tiene todos sus documentos en orden? Esa pregunta me puso a pensar. Fui a casa al día siguiente temprano, cuando sabía que no habría nadie vigilando. Revisé todos mis papeles. La escritura de la casa estaba a mi nombre, eso era seguro. Pero encontré algo más. Entre los documentos viejos de mi mamá, había un sobre que nunca había abierto. Decía, para Carmen, abrir solo en caso de emergencia. Mi mamá había fallecido 5 años atrás, y yo nunca había visto ese sobre porque estaba en una caja con muchos papeles que no había tenido tiempo de revisar. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos de una cuenta bancaria en Panamá. Mi mamá, que yo creía que apenas tenía para sobrevivir, había estado ahorrando durante años. Trabajó como costurera toda su vida, haciendo vestidos de novia y de quinceañera para las familias ricas del rumbo. Aparentemente cobraba mucho más de lo que yo pensaba, y había guardado ese dinero en secreto. La cuenta tenía más de $200,000. Casi me desmayo cuando vi la cifra. Había una carta también, escrita con la letra temblorosa de mi mamá. Mija querida, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Este dinero es para ti.
solo para ti. No se lo digas a Roberto ni a nadie. Es tu seguro, tu libertad. Siempre supe que ese hombre no te valoraba como mereces. Usa este dinero para ser feliz, para vivir la vida que nunca te permitiste vivir. Te amo, mamá. Me puse a llorar ahí mismo, en el piso de mi recámara, abrazando esa carta. Mi mamá, incluso desde la tumba, me estaba cuidando, me estaba dando lo que necesitaba para defenderme. Y en ese momento, supe que tenía que ser inteligente. Roberto no podía saber de este dinero. Nadie podía saberlo todavía. Llamé al licenciado Vargas y le conté del hallazgo bajo estricta confidencialidad. Él me ayudó a verificar que la cuenta siguiera activa y que yo pudiera acceder a ella. Todo estaba en orden. Mi mamá había dejado todo perfectamente arreglado. Señora Carmen, me dijo el licenciado, con estos recursos usted puede defenderse muy bien, pero sugiero que nos movamos con cuidado. Vamos a investigar qué está tramando su exesposo antes de que él sepa que usted descubrió esto. Contraté a un investigador privado. Con el dinero de mi mamá podía pagarlo sin problemas. El investigador, un hombre joven pero profesional llamado Daniel, comenzó a seguir a Roberto y a la persona que me estaba vigilando. En 2 semanas tenía un informe completo que me dejó helada. Roberto y Verónica se querían casar, pero Verónica venía de una familia conservadora y católica, y no quería casarse con un hombre divorciado que dejó a su esposa casi en la calle. Eso dañaba su reputación. Entonces Roberto había inventado una estrategia. Quería demostrar que yo era una mujer de moral dudosa, que salía a altas horas de la noche, que tal vez tenía amantes. Con esa evidencia, podría demandarme por adulterio retroactivo, argumentar que el divorcio fue culpa mía y quedar bien frente a la familia de Verónica. Además, buscaba la manera de quitarme la casa de mi mamá, argumentando que yo no podía mantenerla con la pensión que él me daba y que era mejor venderla y repartir el dinero. Era un plan retorcido y cruel, pero muy propio de Roberto. Siempre fue calculador, siempre pensó varios pasos adelante. Lo que no sabía era que ahora yo también estaba jugando ajedrez y tenía piezas que él desconocía. Decidí darle una lección que nunca olvidaría, pero tenía que ser paciente, tenía que planear bien. Con la ayuda del licenciado Vargas y de Daniel, el investigador, empecé a mover mis piezas silenciosamente. Primero, transferí el dinero de la cuenta de Panamá a una cuenta nueva en México, a mi nombre únicamente, en un banco diferente al que siempre había usado. Luego invertí parte de ese dinero con un asesor financiero que me recomendó el licenciado. El resto lo guardé para lo que venía. Segundo, contraté a mi propio equipo de vigilancia. Si Roberto me seguía a mí, yo lo seguiría a él. Y vaya que encontramos cosas interesantes. Roberto no solo tenía una relación con Verónica, también estaba desviando dinero de algunos de sus clientes a cuentas personales. No eran cantidades enormes, pero era suficiente para meterlo en problemas serios. Daniel documentó todo con fotos, videos, estados de cuenta que obtuvo de manera legal a través de contactos que tenía. Tercero, empecé a actuar como la víctima perfecta. Seguí con mi vida normal, saliendo con mis amigas, llegando tarde, dándole a Roberto exactamente lo que él quería ver. Pero ahora yo sabía que me estaban vigilando. Entonces me aseguraba de que todo lo que hiciera fuera completamente inocente. Fotos con mis amigas en restaurantes, en el cine, en la iglesia, en el centro comercial. Todo documentado. Si Roberto quería evidencia, yo le daría evidencia, pero de que yo era una mujer decente viviendo su vida en paz. Mientras tanto, seguí fingiendo que era la misma Carmen de siempre cuando hablaba con mis hijos. Daniela me llamaba ocasionalmente para pedirme dinero. «Mamá, necesito 3,000 pesos para un curso que quiero tomar», me decía. Antes le hubiera dicho que no tenía, que la pensión apenas me alcanzaba. Pero ahora le daba el dinero sin chistar. Quería que todos pensaran que yo seguía siendo la misma, débil, sin recursos, dependiente. Javier fue más difícil de manejar. Él me llamó un día muy enojado.
Mamá, papá me dijo que has estado comportándote de manera muy rara, que sales mucho, que llegas tarde. ¿Qué está pasando contigo? ¿No te da vergüenza a tu edad? Me mordí la lengua para no gritarle todo lo que quería decirle. En lugar de eso, me hice la débil. Hijo, solo salgo con tus tías y con mis amigas. ¿Qué tiene de malo? Me siento muy sola aquí. Tu papá ya tiene su vida nueva, ustedes están ocupados. ¿No puedo tener un poquito de compañía? Él se suavizó un poco. Bueno, está bien, mamá, pero ten cuidado, la gente habla. La gente habla. Esas palabras me dolieron más de lo que Javier imaginaba. Toda mi vida me preocupé por lo que la gente decía, por mantener las apariencias, por ser la esposa perfecta, la madre abnegada. Y al final, ¿de qué sirvió? Mi esposo me dejó por una más joven, mis hijos me juzgaban y yo estaba sola. Pero ya no más. Ahora iba a vivir para mí. Los meses pasaron y yo seguí con mi doble vida. Por fuera era la Carmen de siempre. Por dentro era una mujer que estaba recuperando su poder, su voz, su dignidad. Tomé clases de computación para aprender a manejar mejor la tecnología. Me metí a un club de lectura. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana. No para verme mejor para nadie, sino para sentirme mejor conmigo misma. Por primera vez en décadas, estaba invirtiendo en mí. Una tarde estaba en el café con Lucía cuando vi entrar a Roberto y Verónica. Ellos no me vieron al principio. Estaban sentados en una mesa del otro lado, muy acaramelados, tomados de la mano. Verónica traía un anillo enorme en el dedo. Se habían comprometido. Lucía notó mi mirada y tocó mi mano. ¿Estás bien?, me preguntó. Más que bien, le respondí con una sonrisa. Esto es perfecto, porque era perfecto. Roberto se sentía confiado, seguro de que todo iba según su plan. No sabía la sorpresa que le esperaba. Esa noche el licenciado Vargas me llamó. Señora Carmen, tenemos todo listo. ¿Está segura de que quiere proceder? Tomé aire profundo. Completamente segura, licenciado. Es hora de que Roberto aprenda que no puede jugar con la gente así. El plan era simple pero efectivo. Primero, presentaríamos una demanda contra Roberto por acoso y hostigamiento, con todas las pruebas de la vigilancia ilegal. Segundo, expondríamos el fraude que estaba cometiendo con sus clientes. Tercero, yo demandaría una revisión del divorcio, argumentando que había sido bajo presión y con información falsa, ya que Roberto ocultó bienes y su relación con Verónica durante el proceso. Pero yo quería algo más. Quería que Roberto sintiera lo que yo sentí. Quería que supiera lo que se siente ser humillado, ser dejado sin nada, ser traicionado. Entonces agregamos un cuarto elemento al plan. Contactamos a la familia de Verónica. Daniel, el investigador, fue quien se acercó al papá de Verónica, el señor Arturo Delgado, un empresario importante, muy tradicional y muy católico. Le mostró las evidencias del fraude de Roberto, de cómo había mentido sobre las circunstancias de su divorcio, de cómo estaba vigilándome ilegalmente. El señor Delgado quedó indignado. Este hombre le ha mentido a mi hija, nos dijo en una reunión que tuvimos en su oficina. Le hizo creer que su exesposa era una mala mujer, que él era la víctima. Y ahora resulta que es un delincuente. El señor Delgado era un hombre de principios. No iba a permitir que su hija se casara con alguien así, pero aceptó ayudarnos a darle una lección a Roberto. Organizamos un evento que quedaría en la historia. Verónica, con el corazón roto pero furiosa por las mentiras, accedió a cooperar. Organizó una cena de compromiso, invitando a toda su familia, a los amigos cercanos de Roberto e incluso a mis hijos. Daniela y Javier estaban felices de que su padre se fuera a casar. Finalmente la familia volvería a estar completa según ellos. Nunca les importó que yo quedara destrozada en el camino. La cena sería en un restaurante elegante del centro. Roberto estaba emocionadísimo. Finalmente iba a formalizar su relación frente a todos. Lo que no sabía era que esa noche su mundo se iba a derrumbar. Llegué al restaurante media hora antes que todos. Me arreglé como nunca antes.
Gasté dinero de mis ahorros en un vestido elegante color azul marino. Me hice el cabello y el maquillaje en un salón de belleza. Bajé casi 10 kilos en esos meses de gimnasio y me sentía bien conmigo misma. Lucía, Rosa y Patricia llegaron conmigo para apoyo moral. «Te ves hermosa», me dijo Rosa. «Vas a brillar esta noche». El plan era que yo llegaría como invitada sorpresa de la familia Delgado. Verónica les había dicho a Roberto que su padre quería conocer a toda la familia, incluyendo a la exesposa, para cerrar círculos y empezar con el pie derecho. Roberto no podía negarse sin quedar mal, aunque por dentro estaba furioso. Daniela y Javier tampoco estaban contentos de que yo fuera, pero tenían que aceptarlo. Los invitados empezaron a llegar. Roberto entró con Verónica del brazo, sonriente, saludando a todos. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Yo le di una sonrisa dulce y un pequeño saludo con la mano. Él se acercó. «Carmen, ¿qué haces aquí?», me preguntó entre dientes. «El señor Delgado me invitó», respondí tranquila. Pensé que era un gesto muy amable de su parte, queriendo conocer a toda la familia de su futuro yerno. Daniela y Javier también me vieron con sorpresa y algo de molestia. «Mamá, ¿en serio tenías que venir?», me susurró Daniela. «Esto es incómodo. Tu abuelo de parte de Verónica me invitó personalmente, hija. Hubiera sido de mala educación rechazar la invitación», respondí con calma. La verdad es que me estaba divirtiendo viendo la incomodidad de todos. Nos sentamos a la mesa. Yo quedé estratégicamente colocada entre el señor Delgado y el licenciado Vargas, quien también había sido invitado como mi acompañante. Roberto estaba al otro lado de la mesa con Verónica, sudando a pesar del aire acondicionado. Podía ver que estaba nervioso, tratando de descifrar qué estaba pasando. La cena comenzó normal. Platillos elegantes, conversación superficial, brindis por la feliz pareja. Roberto empezó a relajarse, pensando que tal vez todo saldría bien. Entonces, cuando trajeron el postre, el señor Delgado se puso de pie y pidió la atención de todos. «Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta cena especial», comenzó. «Como saben, mi hija Verónica y Roberto planeaban casarse pronto. Yo, como padre, quería asegurarme de que mi hija estuviera tomando la mejor decisión. Así que hice lo que cualquier padre responsable haría. Investigué a fondo al hombre que quiere casarse con mi niña». Roberto palideció. Verónica tomó su mano, pero él estaba paralizado. El señor Delgado continuó. «Y lo que descubrí me decepcionó profundamente. Roberto, tú le dijiste a mi hija que tu divorcio fue porque tu exesposa era una mujer problemática, que salía a altas horas, que prácticamente te abandonó. Le dijiste que fuiste generoso con ella en el divorcio, que le diste más de lo que merecía». Todos los ojos estaban sobre Roberto. Él intentó hablar, pero el señor Delgado levantó la mano. «Déjame terminar. Resulta que todo eso era mentira. Carmen», me señaló, «fue una esposa dedicada por más de 30 años. Sacrificó su carrera y su vida por ti y por sus hijos. Y tú la dejaste prácticamente en la calle, con una pensión miserable, después de haberla engañado con mi hija durante meses antes del divorcio». Verónica soltó la mano de Roberto y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es cierto eso?», le preguntó. Roberto tartamudeaba, sin poder formar una frase coherente. Daniela y Javier se miraban entre sí, confundidos. Nunca habían escuchado esta versión de la historia. Pero el señor Delgado no había terminado. «Y eso no es todo. También descubrí que has estado vigilando ilegalmente a Carmen. La mandaste seguir, tomarle fotos, documentar sus movimientos. Todo para tratar de inventar evidencia de que ella era una mujer inmoral y así quedar bien frente a nosotros». Sacó un folder y empezó a mostrar las fotos y documentos que Daniel había recopilado. «Aquí está el hombre que contrataste, aquí está el video donde le pagas, aquí están las fotos que tomó de Carmen haciendo cosas completamente inocentes como ir a misa o tomar café con sus amigas». La sala quedó en completo silencio.
Roberto intentó defenderse. Señor Delgado, esto es un malentendido. Yo solo quería. ¿Querías qué? Lo interrumpió el señor Delgado con voz firme. ¿Destruir la reputación de una mujer inocente? ¿Acosarla? Eso es un delito, Roberto. Un delito grave. Entonces fue mi turno. Me puse de pie, con las piernas temblando pero la voz firme. Roberto, durante 32 años te serví. Lavé tu ropa, preparé tu comida, crié a tus hijos, sacrifiqué mis sueños por los tuyos. Y cuando ya no me necesitaste, me desechaste como si fuera basura. Me dejaste sin nada, me hiciste sentir que no valía nada, y luego, como si no fuera suficiente, planeaste destruir lo poco que me quedaba, mi dignidad y mi casa. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no me detuve. Pensaste que era tonta, que era débil, que podías hacer lo que quisieras conmigo, pero te equivocaste. Saqué mis propios documentos y los puse sobre la mesa. Aquí tengo evidencia de que has estado desviando dinero de tus clientes, miles de pesos que has robado durante años. También tengo aquí una demanda por acoso y hostigamiento. Y saqué otro documento. Es una demanda para revisar nuestro divorcio, porque se realizó bajo presión y con información falsa. Roberto estaba blanco como papel. Intentó levantarse, pero el licenciado Vargas le puso una mano en el hombro. Yo no haría eso si fuera usted, señor Mendoza. Tenemos testigos y evidencia de todo. Y créame que los delitos que ha cometido pueden llevarlo a la cárcel. Daniela se puso de pie. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De qué estás hablando? Por primera vez en años, vi preocupación real en sus ojos. No por mí, sino por su padre. Pregúntale a tu padre, hija. Pregúntale cuánto dinero se ha robado. Pregúntale por qué me mandó vigilar. Pregúntale cuánto de lo que te ha dicho sobre nuestro divorcio es verdad. Javier también estaba en shock. Papá, ¿es verdad lo que está diciendo mamá? Roberto finalmente reaccionó, pero con ira. Esto es ridículo. Carmen está inventando todo esto porque está celosa. No puede aceptar que soy feliz con alguien más. Se volvió hacia Verónica. Mi amor, no les creas. Esto es una trampa, una venganza. Pero Verónica se había alejado de él, las lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Me mentiste, le dijo con voz quebrada. Me mentiste sobre todo, sobre tu divorcio, sobre Carmen, sobre quién eres realmente. Se quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre la mesa. No puedo casarme con alguien así. No puedo casarme con un mentiroso y un ladrón. El restaurante completo estaba en silencio, todos mirando el drama desarrollarse. Roberto miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desaprobación y shock. Incluso sus amigos lo miraban con duda. Esto no se va a quedar así, dijo apuntándome con el dedo. Me vas a pagar por esto, Carmen. Te voy a demandar por difamación, por calumnia, ¿Por decir la verdad? Lo interrumpí. Adelante, Roberto, demándame. Tengo los mejores abogados y todas las evidencias de mi lado. Y ahora también tengo algo que tú nunca supiste que tenía. Dinero. Mucho dinero. Vi cómo sus ojos se agrandaban. ¿Qué? Mi madre me dejó una herencia que tú nunca supiste que existía. Dinero que ahorró durante años y me heredó solo a mí. Dinero que he estado usando para defenderme de ti, para contratar investigadores, abogados, para reconstruir mi vida. Así que no, Roberto, ya no soy la Carmen pobre y débil que dejaste. Soy una mujer con recursos y con la determinación de que pagues por lo que me hiciste. Fue hermoso ver la realización aparecer en su cara. Durante meses había estado gastando dinero en vigilarme, en planear cómo quitarme mi casa, y todo ese tiempo yo estaba varios pasos adelante de él. Ustedes dos, me dirigí a Daniela y Javier. Toda su vida los puse primero. Me sacrifiqué por ustedes. Y cuando su padre me dejó, ninguno de los dos me apoyó. Me juzgaron, me hicieron sentir que era mi culpa, que no era suficiente. Nunca se preguntaron cómo me sentía yo,
nunca me defendieron. Eligieron creerle a su padre sin siquiera escuchar mi versión. Daniela empezó a llorar. Mamá, nosotros no sabíamos. No sabían porque nunca preguntaron, la interrumpí. Asumieron lo peor de mí y lo mejor de él. Y eso duele más que el divorcio mismo. Pero quiero que sepan algo. A pesar de todo, los amo. Siempre los voy a amar porque son mis hijos. Pero ya no voy a permitir que me traten como me han tratado. Ya no voy a ser el tapete que todos pisan. A partir de ahora, me respetan o no soy parte de sus vidas. El señor Delgado puso su mano sobre mi hombro en señal de apoyo. Roberto, quiero que salgas de este restaurante ahora. No eres bienvenido en mi familia ni cerca de mi hija nunca más. Y te sugiero que consigas un muy buen abogado, porque según lo que he visto, lo vas a necesitar. Roberto miró a Verónica una última vez, suplicante, pero ella volteó la cara. Miró a sus hijos, pero ambos estaban demasiado en shock para reaccionar. Finalmente me miró a mí, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Sin decir nada más, salió del restaurante caminando rápido, casi corriendo. El silencio que quedó fue roto por Verónica, quien se acercó a mí llorando. Señora Carmen, yo no sabía nada de esto. Él me dijo. Me dijo que usted lo había abandonado, que era usted quien había encontrado a alguien más. Lo siento tanto. Nunca hubiera. Si hubiera sabido. La abracé. Ella también era una víctima de Roberto a su manera. Tranquila, hija. Tú tampoco sabías quién era realmente. Ahora lo sabes. Aprende de esto y busca a alguien que te valore de verdad. Mis amigas me rodearon, orgullosas y emocionadas. Lucía me susurró al oído. Eso fue increíble, Carmen. Estoy tan orgullosa de ti. Y yo también estaba orgullosa de mí misma. Por primera vez en mi vida me había defendido. Había peleado por mí. Había usado mi voz. Había reclamado mi dignidad. Daniela se me acercó tímidamente. Mamá, yo necesito hablar contigo. Necesito que me cuentes todo, la verdad. Cuando estés lista para escuchar de verdad, hija, ahí estaré, le respondí. Javier se mantenía alejado, procesando todo. Lo entendía. Su imagen de su padre acababa de hacerse pedazos. Los siguientes días fueron un torbellino. Las demandas se presentaron formalmente. Roberto intentó defenderse, pero la evidencia era abrumadora. Sus clientes, al enterarse del fraude, también lo demandaron. Perdió su licencia como contador. Su reputación quedó destruida. La familia Delgado, que tenía mucha influencia en la ciudad, se aseguró de que todos supieran qué clase de hombre era. Mientras tanto, la revisión del divorcio procedió. Con toda la evidencia de engaño y ocultamiento de bienes, el juez falló a mi favor. Roberto tuvo que pagarme una compensación mucho mayor, además de entregarme la mitad del valor de la casa que habíamos compartido. También quedó obligado a pagarme una pensión digna, 5 veces más de lo que me daba antes. Pero lo mejor de todo fue recuperar el respeto de mis hijos. Daniela vino a visitarme una semana después de la cena. Se sentó en mi sala, la misma donde tantas veces habíamos visto películas juntas cuando era niña, y lloró. Mamá, perdóname. Fui tan ciega, tan egoísta. Papá siempre fue mi héroe y nunca vi todo lo que tú hacías por nosotros. Te dimos por hecho. Te tratamos como si no importaras. Y lo siento tanto. La abracé mientras lloraba. Te perdono, mi amor, pero necesito que entiendas que las cosas van a cambiar. Ya no soy la mamá que dice sí a todo, que se sacrifica por ustedes sin límites. Ahora tengo mi propia vida, mis propios planes. Y necesito que me respetes como una persona, no solo como tu madre. Javier fue más difícil. Él idolatraba a Roberto, quería ser como él. Descubrir que su padre era un fraude lo afectó profundamente. Pasaron semanas antes de que viniera a verme. Cuando finalmente lo hizo, estaba diferente, más humilde. Mamá, no sé qué decir. Estuve pensando en todas las veces que te juzgué,
que tomé el lado de papá sin preguntarte cómo estabas tú. Fui un mal hijo. No fuiste un mal hijo, le dije tomando su mano. Solo fuiste un hijo que no veía toda la imagen. Ahora la ves. Lo que importa es qué haces con esa información. Poco a poco, nuestra relación empezó a sanar. No fue fácil ni rápido, pero por primera vez sentía que mis hijos me veían realmente, no solo como la mujer que los cuidaba, sino como una persona con sentimientos, necesidades y derechos. En cuanto a Roberto, las cosas no le fueron nada bien. Entre las demandas civiles y penales, quedó arruinado financieramente. Tuvo que vender la casa que tanto había peleado en el divorcio para pagar sus deudas legales. Algunos de sus clientes defraudados lograron que enfrentara cargos criminales. No fue a la cárcel, pero sí quedó con antecedentes penales y en libertad condicional. Su carrera estaba terminada. Lo vi una vez, meses después de todo, en el supermercado. Se veía demacrado, envejecido, derrotado. Empujaba un carrito con lo básico: frijoles, arroz, pan, nada de los cortes finos y vinos caros que solía comprar. Cuando me vio, bajó la mirada y se fue por otro pasillo. No sentí satisfacción al verlo así. No sentí nada en realidad. Ya no tenía poder sobre mí ni sobre mis emociones. Con el dinero de mi mamá y la compensación del divorcio revisado, mi vida cambió completamente. Arreglé la casa de mi mamá, haciéndola exactamente como siempre había soñado. Colores alegres, plantas en todas partes, un jardín bonito. Contraté a una señora que viniera a ayudarme con la limpieza 2 veces por semana, no porque no pudiera hacerlo yo, sino porque decidí que mi tiempo era valioso para otras cosas. Me metí a clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Resulta que no era mala pintora. Mis cuadros empezaron a decorar mi casa y luego los de mis amigas. Hasta vendí algunos en una exposición local. También empecé a viajar. Primero, viajes cortos, a la playa con mis amigas, a Puebla a visitar a mi prima. Luego, viajes más largos. Fui a Perú a conocer Machu Picchu, algo que siempre estuvo en mi lista, pero que Roberto siempre decía que era muy caro o muy cansado. Lloré de emoción cuando estuve ahí arriba, mirando esas ruinas increíbles, sintiendo que finalmente estaba viviendo. Conocí a gente nueva, hice nuevas amistades. En mi clase de pintura conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares. Formamos un grupo de apoyo informal, juntándonos cada semana a tomar café y compartir nuestras experiencias. Nos llamábamos en broma las Fénix, porque todas habíamos renacido de nuestras cenizas. También empecé a ser voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Quería ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo que yo pasé, mostrarles que sí hay salida, que sí hay vida después del abuso y la traición. Les compartía mi historia y veía en sus ojos la misma chispa de esperanza que yo sentí cuando decidí defenderme. Un día, casi un año después de la famosa cena, estaba pintando en mi jardín cuando tocaron el timbre. Era Verónica. Se veía diferente, más madura, más seria. «Señora Carmen», me dijo, «espero no molestarla. Solo quería venir de agradecerle». La invité a pasar y le serví un té helado que acababa de hacer. Nos sentamos en el jardín bajo la sombra de mi bugambilia. «¿Gracias por qué, hija?», le pregunté. «Por salvarme de cometer el peor error de mi vida», respondió. «Si no hubiera sido por usted y por mi papá, me habría casado con Roberto. Habría desperdiciado años de mi vida con un hombre que no valía la pena. Usted no tenía que hacer lo que hizo. Pudo solo defenderse y ya. Pero se tomó el tiempo de abrir mis ojos también». Le sonreí. «Tú tampoco tenías la culpa de nada, Verónica. Roberto es muy bueno manipulando, engañando. Yo también le creí durante 32 años. Me alegra que hayas salido de eso antes de que fuera demasiado tarde». Nos quedamos conversando un rato. Me contó que había conocido a alguien nuevo,
un hombre bueno que la trataba con respeto. Esta vez voy más despacio, me dijo. Esta vez voy a conocerlo de verdad antes de comprometerme. Cuando se fue, me quedé pensando en lo extraño que es la vida. Hace un año, esta mujer era mi enemiga, en mi mente, la que me había robado a mi esposo. Ahora entendía que ella no robó nada. Roberto ya se había ido emocionalmente mucho antes de conocerla, y ella era solo otra víctima de sus mentiras. Mis hijos y yo también encontramos un nuevo equilibrio. Daniela venía a visitarme seguido, a veces solo para platicar, a veces para pedirme consejo, ya no sobre dinero, sino sobre la vida, sobre sus relaciones, sobre sus sueños. Me contó que había terminado con su novio porque se dio cuenta de que la trataba como Roberto me trataba a mí. No quiero repetir tu historia, mamá, me dijo. Quiero un hombre que me valore de verdad. Javier trajo a su novia a conocerme, una chica dulce llamada Andrea. Durante la cena, noté cómo Javier le preguntaba su opinión sobre todo, cómo la escuchaba, cómo la trataba como una igual. Después, cuando Andrea fue al baño, Javier me dijo, estoy tratando de ser diferente a papá, mamá. Quiero ser el tipo de hombre que tú merecías tener. En mi cumpleaños número 64, mis hijos me organizaron una fiesta sorpresa. Invitaron a todas mis amigas, a mi familia, incluso a algunas de las mujeres del refugio, donde hago voluntariado. Había globos, pastel, música. Daniela dio un discurso que me hizo llorar. Mi mamá nos enseñó con su ejemplo lo que significa ser fuerte. No la fuerza de gritar o pelear, sino la fuerza de levantarte cuando te han tumbado, de defenderte cuando te han lastimado, de perdonar pero no olvidar. Mamá, gracias por mostrarnos que nunca es tarde para reclamar tu vida. Javier agregó, y gracias por perdonarnos por haber sido tan ciegos. Te prometo que el resto de mi vida voy a honrar tu sacrificio siendo el mejor hombre que pueda ser. Lloré de felicidad, rodeada de las personas que realmente me amaban, celebrando no solo un año más de vida, sino una vida completamente nueva. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente a la que era hace 2 años. Tengo más arrugas, sí, y más canas. Pero también tengo una luz en los ojos que había perdido hace mucho tiempo. Tengo paz, tengo propósito, tengo dignidad. Me veo y me gusto. Ya no me veo a través de los ojos de Roberto, preguntándome si soy suficiente. Sé que soy suficiente. Sé que siempre lo fui. Convertí el cuarto que era de Javier en mi estudio de arte. Las paredes están llenas de mis pinturas, algunas buenas, otras no tanto, pero todas mías. Cada pincelada es un acto de libertad, una declaración de que mi tiempo, mi creatividad, mi pasión me pertenecen. El otro día estaba en el mercado comprando verduras cuando me encontré con una exvecina, la señora Beatriz. Ay, Carmen, me dijo, he escuchado tantas cosas sobre ti, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? En el pasado me habría dado vergüenza, habría bajado la cabeza, habría murmurado algo y me habría ido rápido. Pero ahora la miré a los ojos y le dije, estoy mejor que nunca, señora Beatriz. Gracias por preguntar. Y era verdad. Sigo saliendo con mis amigas, llegando tarde a casa cuando quiero, viviendo mi vida en mis propios términos. Don Miguel, el portero que me salvó al advertirme sobre la vigilancia de Roberto, se volvió un gran amigo. Él y su esposa vienen a cenar a mi casa una vez al mes. Señora Carmen, me dijo una vez, ver cómo cambió su vida me da esperanza. Si usted pudo hacerlo después de todo lo que pasó, cualquiera puede hacerlo. A veces pienso en todo lo que perdí, 32 años de mi vida dedicados a un hombre que no me valoraba. Pero luego pienso en todo lo que gané. Mi libertad, mi dignidad, el respeto de mis hijos, nuevas amistades, nuevas experiencias, una nueva versión de mí misma que es más fuerte, más sabia, más completa. ¿Me arrepiento de haberme casado con Roberto? A veces, pero luego veo a Daniela y a Javier,
y sé que sin ese matrimonio ellos no existirían. Y a pesar de todo, ellos son lo mejor que me pasó en la vida. Ahora solo espero enseñarles con mi ejemplo lo que significa vivir auténticamente, defenderte cuando es necesario y nunca, nunca permitir que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Recientemente empecé a escribir un libro. Nada fancy, solo mi historia. El licenciado Vargas me sugirió que la escribiera. Dice que puede ayudar a otras mujeres. No sé si alguien lo va a leer alguna vez, pero lo estoy escribiendo de todas formas, por mí, porque mi historia merece ser contada, porque cada mujer que ha sido subestimada, descartada, traicionada, merece saber que puede salir adelante. Esta mañana me desperté con el sol entrando por mi ventana, sin alarma, sin prisa. Preparé café y me senté en mi jardín a escuchar los pájaros. Pensé en la Carmen de hace 2 años, llorando en el piso de su recámara, sintiéndose que su vida había terminado, y quise decirle, aguanta, sé que duele, sé que sientes que no puedes más, pero sí puedes. Y del otro lado de este dolor hay una vida hermosa esperándote. Una vida donde tú eres la protagonista, no un personaje secundario en la historia de alguien más. Tengo 64 años. Según la sociedad, debería estar preparándome para ser abuela, para quedarme en casa tejiendo o viendo telenovelas. Y tal vez haga eso a veces. Pero también voy a seguir viajando, pintando, aprendiendo cosas nuevas, ayudando a otras mujeres, viviendo cada día como si fuera un regalo. Porque lo es. Roberto me quitó muchos años de mi vida, pero no va a quitarme ni un día más. El resto de mis días son míos y pienso vivirlos en plenitud, sin miedo, sin vergüenza, sin pedir permiso para ser quien soy. A todas las mujeres que me están escuchando, las que están en matrimonios donde no las valoran, las que se sienten invisibles en sus propias casas, las que piensan que ya es muy tarde para cambiar. No es tarde, nunca es tarde. Si yo pude hacerlo a los 62 años, tú también puedes hacerlo. No importa tu edad, tus circunstancias, cuánto tiempo has estado atrapada. Siempre hay una salida, siempre hay esperanza, y a las que ya salieron, a las que están reconstruyendo sus vidas como yo, estoy orgullosa de ustedes, de cada una, porque sé lo difícil que es dar ese primer paso, levantar la voz, defender tu dignidad. Pero míranos ahora. Aquí estamos, más fuertes, más sabias, más completas. Mi mamá me cuidó desde el cielo con esa herencia que me dejó. Me dio las herramientas para defenderme, para construir una nueva vida. Y ahora es mi turno de cuidar a otras, de pasarle la antorcha, de decirles que sí se puede, que sí vale la pena. Que del otro lado del miedo y el dolor hay una vida esperando, una vida donde tú mandas, donde tú decides, donde tú brillas. Esta es mi historia. La historia de cómo la mujer que todos pisoteaban se convirtió en la mujer que nadie puede volver a derribar. La historia de cómo reclamé mi vida, mi voz, mi poder. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una mujer a hacer lo mismo, entonces todo lo que pasé valió la pena. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te quedarías callada o lucharías por lo que te pertenece? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. Quiero escuchar tu historia. Porque todas tenemos una historia y todas merecemos ser escuchadas. Todas merecemos nuestra segunda oportunidad. Todas merecemos volar.